Voy a leer una parte desde el principio de la profecía. En este tiempo que estamos viviendo en el mundo, va a haber muchas cosas que nunca hemos visto. Va a haber muchos cambios, muchas cosas va a suceder, porque este es el tiempo que va a suceder muchas cosas. Este es el tiempo. Estábamos leyendo Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24, 1 al 14 leímos hace poquito. Esa era una de las partes que empieza a cumplir para este tiempo. El Evangelio de Mateo capítulo 24 se divide en tres partes. Primera parte es señales del fin del mundo. Cómo se va a terminar la tierra. Porque los apóstoles le preguntaron, tres cosas le preguntaron los apóstoles. ¿Cuál será? ¿Qué sucederá? ¿Cuándo sucederá la destrucción de Jerusalén? El segundo que le preguntó, ¿cuál será la señal de su venida? Y la tercera era del fin del mundo. Mateo 24, Jesús profetiza tres cosas. Primero, 1 al 14 habla sobre señales del fin del mundo. Y el segundo, del 15 hasta 31, habla sobre la segunda venida de Jesucristo. Y del 15 al 22, destrucción de Jerusalén. De estos tres partes. 1 al 14, señales del fin del mundo. 15 al 22, destrucción de Jerusalén. Del 25 al final, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso, muchas cosas ya ha comenzado, pero este es el tiempo, dice el Señor. Este es el tiempo de renuevos. Muchas personas van a venir a la iglesia. Es un tiempo de cosecha. Dice el Señor, este es el tiempo de cosecha. Las almas, muchas almas va a venir al Señor. Este es el tiempo de renacimiento. Muchas personas van a nacer de nuevo. Tiempo de mover del Espíritu Santo. Este es el tiempo de mover del Espíritu Santo. Todo eso que yo te estoy diciendo, el tiempo, yo he venido desarrollando punto por punto. Es tiempo de milagros, avivamiento de líderes. Este es el tiempo. También dijo el Señor, tiempo de ensanciamiento, extender, ampliar el espacio para recibir mayor número de personas o bendiciones. Tiempo de expansión, significa sí, tiempo de crecimiento de la iglesia. Este es el tiempo. Tiempo de posicionamiento. Tiempo de posicionamiento significa que tomar nuestra posesión que Dios nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que posicionarnos como hijo, ¿verdad? La sangre de Jesús nos da el derecho de ser hijo de Dios. La palabra nos da la autoridad. La palabra, cuando dice la palabra escrita y palabra que es Jesucristo, nos da la autoridad, operar, usar todas las armas, el poder divino que Dios nos dio, podemos usar. Tenemos que posicionarnos como hijos de Dios. Un tiempo de cambios. Este es un tiempo de cambios. Va a haber muchos cambios en el mundo. En el reino espiritual va a haber muchos cambios. Tiempo perfecto de amor. Es el tiempo perfecto de Dios. Va a empezar a manifestar en muchos corazones. Otro tiempo de capacitación. Tiempo de prepararnos para de lo que viene. Eso ya hemos estudiado. También dijo, tiempo de renuevos. Muchas personas vendrán a la iglesia. Tiempo de manantiales. Muchas personas va a ser usado por el Espíritu Santo.
Tiempo de empoderamiento que estábamos estudiando el domingo pasado. Tiempo de empoderamiento significa adquirir, tomar, usar, hacer poderoso como Dios mismo, que Él nos dio ese derecho de usarlo, su poder. También habíamos visto que damos en tiempo de herramientas. Hoy vamos a comenzar de esa parte. Tiempo de herramientas. ¿Qué significa tiempo de herramientas? Es el tiempo de que los hijos de Dios usar las herramientas que Dios ya nos dio para seguir. Hay que seguir, tenemos que seguir las instrucciones que nos están dando, las estrategias que nos están dando. ¿Y para qué? Para que usemos las herramientas que Dios nos está dando para vencer al enemigo. ¿Por qué nos está dando las herramientas? ¿Por qué tenemos que usar las herramientas del enemigo? El enemigo que nos da Dios. Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Para qué usar las herramientas que nos da Dios? Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: pónganse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Las artimañas del diablo. El diablo es un espíritu antiguo. Es un ángel caído. Dios lo derribó, lo tumbó, lo tiró del cielo y engañó al hombre. Ahorita el que está controlando el mundo, pero no está dominando, está controlando. A todos los que es nacido de la mamá, él entra en control. Por eso, primera de Juan capítulo 5, versículo 19, dice que nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo entero está controlando el enemigo. A los hijos de Dios, el enemigo no lo controla. Nosotros escapamos del control del enemigo. Ahora el que nos controla, el que nos domina, lo que nos ayuda, el que nos protege, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, el que es nacido de nuevo, Jesucristo es nacido de nuevo, lo protege, el enemigo no nos llega a tocar. Por lo tanto, tenemos que usar las armas de Dios, porque nuestra lucha, las artimañas del enemigo, es poderoso comparado con nosotros no podemos entenderlos. Solamente con la ayuda del Señor, con las armas que Dios nos da, podemos vencerlo. Así que podemos vencer, así podremos vencer, derrotar y destruir al enemigo que viene peleando en contra nuestra familia, contra nuestros hijos, contra nuestro bienestar, contra nuestra salud, contra matrimonio, con todo lo que está levantado el enemigo. Solamente con las armas de Dios podemos vencerlo. Y muchos fueron destruidos por no usar las armas de Dios. Perdieron su matrimonio, perdieron su salud, perdieron su vida, perdieron sus órganos, perdieron todas las bendiciones que Dios le haya dado. El enemigo viene peleando contra nosotros, robándonos, engañándonos, confundiéndonos con sus mentiras, con sus falsas doctrinas por diferentes medios. El enemigo nos viene engañando con filosofías, con distracciones, con diferentes vicios, con adicciones, etcétera, etcétera. El enemigo nos viene golpeando a los seres humanos. No hay otra manera que usted pueda vencer al enemigo. No hay otra manera que usted pueda derrotar el enemigo. No hay otra manera que tú puedas destruir las obras del enemigo que ya estableció en nosotros. Algunos tenemos ya caracteres, actitudes, conducta, lenguaje, estilo de vida muy ya es trazado por el mal. Hay odio, hay rencor, hay pesimismo, incredulidad, y todo eso está provocando el enemigo en nosotros. Y no puedes vencer si
si no usamos las armas de Dios. Amén. Por eso el Señor, ¿por qué? ¿Por qué no podemos vencerlo? ¿O por qué tenemos que usar las armas de Dios? Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, capítulo 12. Dice: porque nuestra lucha, escuche bien, nuestra lucha no es contra seres humanos, no es la persona que está delante de ti. La ofensa que viene, las provocaciones que viene, el insulto que viene, detrás de esa persona hay un espíritu moviendo. Un espíritu que está provocando a esa persona para que piense de esa manera, actúe de esa manera. Nuestra lucha no es contra la persona que está delante de nosotros, sino el espíritu que está detrás de esa persona. Dice, no es contra seres humanos, sino contra potestades. Potestades son autoridades superiores espirituales que controlan las naciones. Potestades, contra autoridades. ¿Por qué? Porque Satanás es el que controla. Contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Mundo de tinieblas. Cuando dice mundo de tinieblas, que estás separado de Dios, el mundo que está operando. El mundo, cuando dice el mundo, no es la tierra, es el sistema que está gobernando el mundo. Ese sistema no fue organizado por Dios, es organizado Satanás a través de los hombres naturales, estudiosos, organizaron el mundo. Ellos organizaron a la manera humana. Ahora, eso no es la manera de Dios. Satanás es el que está organizando, fueron organizados. Por eso, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales o regiones celestes. Celestiales significa en las regiones espirituales. En el mundo que vivimos hay poderes que operan que nosotros no lo miramos. Poderes de maldad, que está detrás de eso está el único enemigo que se llama Satanás y el poder de Dios. Pero el hombre y la mujer se le entregó ese poder al enemigo, por eso el enemigo tiene ese poder. Dios no lo entregó, el hombre y la mujer entregó. Hasta sol de hoy nosotros entregamos nuestro matrimonio, nuestro futuro al enemigo. Si usted no lo entrega, si lo entregas a Dios, Dios lo va a manejar diferente en nuestra mente, nuestros corazones, nuestro futuro, nuestro destino. Dios va a manejar diferente manera. Él nos va a llevar por el camino correcto, nos va a sacar de un trabajo que no nos conviene y nos va a poner un trabajo que nos conviene. Dios nos va a dar una vida diferente que nosotros soñamos. Muchas veces nosotros queremos cosas buenas por nuestra manera y cometemos errores. Pero cuando el Espíritu Santo nos dirige nuestra vida, Él nos lleva por el camino correcto para que usted tenga todo lo que tú necesitas, la paz que necesita, el progreso que necesita, la tranquilidad que necesita, la unidad que necesita, el futuro que necesitas. Dios es el que nos va a dar lo mejor. Todo lo bueno que necesita un ser humano tiene Dios. Por lo tanto, es una lucha que el enemigo está peleando contra nosotros, contra los seres humanos, para destruirnos. Pero los hijos de Dios no, Dios está bajo control de la vida de sus hijos. Pero nosotros tenemos que depender de Dios, creer en Dios, actuar como Dios dice. Si dice que no lo robe, pues no tenemos que robar. Robar es del enemigo. Enojarse es algo natural humano, pero detrás de ese enojo está el enemigo. Si nos enojamos, evitar de no pecar, no hacer cosas que no debe de hacer, decir las cosas que no debemos de decir, o actuar de una manera que no debemos de actuar como hijo de Dios. Tenemos que tener mucha precaución y eso nos ayuda el Espíritu Santo. Entonces son poderes que controla el mundo, como dice Primera de Juan, ya hemos leído, ¿verdad? 5:19.
Somos hijos de Dios, pero el mundo entero controla el enemigo. Esos son poderes. Cada continente tiene un potestad que está controlando ese continente. Cada nación hay una fuerza que domina, autoridad demoníaca que controla cada país. Y cada ciudad hay otro demonio grande que está controlando. Y cada barrio hay otro espíritu maligno controla. Y en cada hogar hay otro espíritu que está controlando. Y cada vida hay otro demonio que está controlando. Entonces, sobre todos esos poderes de maldad, malignos, estamos peleando. Por eso ningún ser humano que esté peleando con su propia fuerza humana, natural, con su sabiduría, con su conocimiento, gana el diablo. Ninguno. Todos se fracasan. Fracasan en su vida matrimonial, social, profesión, salud, en todo lo que Dios le haya dado, el enemigo empieza a destruir y usted no puede hacer nada. Solamente Dios, con la ayuda del Señor, las armas que Dios nos está dando. Por eso el Señor dice, es tiempo de herramientas, tiempo de que los hijos de Dios tenemos que cargar las herramientas que ya nos dio para pelear contra el enemigo. Y sin las herramientas que Dios nos da, no podemos vencer al enemigo. Amén. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Usa las herramientas de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir, pelear hasta el fin con firmeza y no va a ser derrotados. Pero si no armamos, si no nos preparamos, el enemigo nos va a vencer. Esto no se trata de las cosas naturales, esto opera en lo reino espiritual. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, es el que lo usan el enemigo para tentarnos, para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nosotros pequemos contra Dios, para que nosotros actuemos de una manera equivocada. Es el que el enemigo provoca en nuestra mente, en nuestros corazones, a través de alguien, el enemigo va a usar todo tipo de estrategias, artimañas. Por eso versículo 11 dijo, para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Tenemos que usar las herramientas que Dios nos está dando. Solo con las herramientas de Dios podemos tener victoria. Solo con la herramienta de Dios podemos pelear y vencer contra el enemigo, no por otros medios. Una vez el Señor nos había dicho, al enemigo natural o humano no se pelea, sino lo da amor. Si alguien se enoja contigo, no siga peleando, dale amor. Amén. Es el antídoto contra el odio, contra el enojo, contra cuando usted le da amor, lo matas ese odio, lo destruyes esa división, lo acabas con todo lo que el enemigo está levantando. Al enemigo, dice el Señor, no pelea. Si alguien pelea contra ti, no pelee, dale amor. Invita a comer, invítale algo y háblale con amor y vas a ver que todo se va a cambiar. Ya, el odio se va a desaparecer. El enemigo, esa es una de las armas que Dios nos da, amar. Amén. Amar al enemigo, dice, ¿verdad? Jesucristo dijo, es un mandamiento del Señor. Orar por los que nos maldicen, orar por los enemigos. ¿Por qué? Cuando tú oras, destruye al espíritu que está operando, usando esa persona contra nosotros. Cuando oramos, destruimos todas las actividades del enemigo que está planeando contra nosotros.
Pero cuando no oramos, eso va creciendo, día a día se cambia. Y eso viene no para jugar contigo, es para destruir todo lo que Dios te ha dado. Tu familia, tu salud, tu futuro, todo el tiempo, el destino, la profesión, todo lo que Dios te ha dado, el enemigo lo quiere destruir. Y tú tienes que pelear, tienes que actuar como Dios manda. Hay que vivir, por eso Dios está dando instrucciones, cómo vivir en esta tierra, cómo actuar, cómo comportarnos, cómo pensar, cómo orar, cómo vivir. El Señor nos dijo, una de las cosas que el Señor nos dio la instrucción es adorar siempre. En los momentos más difíciles, adórame. Adórame. No me suelte la mano. Adórame. Oren siempre, dijo el Señor. El Espíritu Santo dijo, oren siempre. Orar siempre. Dándole gracias. Meditando en la palabra, día y noche. Orando, pensando lo que Dios dijo. Lo que Dios prometió. Porque Dios es fiel. Lo que Él ha prometido, Él va a cumplir. Por lo tanto, vamos a estar creyendo lo que Dios dijo. El Señor dijo, los pajaritos no cultivan, pero ellos nunca se mueren de hambre. Ustedes que son mis hijos, mucho mayor que te voy a proteger. Eso es lo que tenemos que creer. En escasez tú tienes que pensar, Dios está conmigo, Él nunca me va a dejar, Él me va a proteger, Él me va a bendecir, Él me va a abrir las puertas, Él va a mandar ángeles para ayudarme. Y tú tienes que, eso trae confianza, seguridad, tranquilidad, no te desesperas. Pero cuando no hay ese tipo de pensar, creer o saber, empezamos a desesperarnos. ¿Quién me va a ayudar? ¿Qué va a pasar? ¿Ahora qué? Mira lo que está pasando. Mira, escuche la noticia. Nos desesperamos. Pero como dice la palabra del Señor, si nosotros empezamos a creer en el Señor, no nos vamos a desesperar. Usted va a creer, Dios está conmigo. Amén. El enemigo no me puede hacer nada si Dios no lo permite. Y si Dios permite, pues yo voy a pelear la batalla y le voy a ganar. Amén. Porque Dios está conmigo. Amén. Usted empieza a actuar de una manera diferente, una manera segura, amén, una manera de confianza en el Señor. Por eso el creyente tiene que leer la palabra del Señor, saber todas las promesas del Señor. Como estaba dando el estudio bíblico esta semana, que le decía, 6 cosas que el creyente tiene que saber. Todo el tiempo tiene que estar haciendo esas 6 cosas. Vamos a estudiar aquí esas enseñanzas otro día. Primero, tú tienes que saber orar todo el tiempo. Leer la Biblia todos los días. Tiene que estar en la iglesia todos los domingos, todo el tiempo. Tiene que confiar en el Señor todo el tiempo. Tiene que perdonar a todo el mundo. Tiene que caminar con Dios todo el tiempo. Dice el Señor, tiempo de estancamiento destruido. ¿Qué significa eso? Muchos hijos de Dios están estancados en su vida espiritual, en su vida materialmente están estancados, no hay progreso, no hay crecimiento espiritual, no hay paz en su vida, no hay sanidad, estancados en su familia, socialmente, económicamente están estancados en sus finanzas, en su negocio, en su profesión, etcétera, etcétera. Han tenido fracasos, han tenido limitaciones, pobrezas, y no pueden levantar la cabeza y están sufriendo. Por eso el Señor dijo, este es el tiempo de estancamiento destruidos. Muchas veces nosotros por desobediencia, muchas veces porque nosotros actuamos mal, no sabemos cómo hacer las cosas, porque no confiamos en el Señor. Muchas veces no creemos de lo que Dios está dando en su palabra. Muchas veces creemos más de lo que dice el vecino,
y de lo que dice Dios. Muchas veces creemos más a nuestros padres que a Dios. Muchas veces creemos más al abuelo que a Dios. No creemos en el Señor. Muchas veces las madres creen más a sus hijos que a su propio Dios, al Espíritu Santo. Usted no tiene que creer a nadie. Simplemente lo que usted tiene que creer a Dios. Lo que Dios dijo, eso es lo que tú tienes que creer. No tiene que creer a nadie. Muchas veces, si usted analiza tu vida, ¿cómo está su vida? Algunos ya estamos viejos ya. Algunos ya joven todavía. Pero ¿cuántos fracasos has tenido? ¿Cuántos desengaños has tenido? ¿Cuánta tristeza, angustia, fracaso, tantos problemas que has tenido? Y todavía no has salido de eso. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo? El Señor dice, es tiempo de estancamiento destruido. Este es el tiempo que tú tienes que levantar y tomar la posición que Dios te ha dado y actuar como Dios dice que tienes que actuar, hablar como Dios dice que tienes que hablar, pensar como Dios dice que tienes que pensar, no como nosotros queremos. No como nosotros queremos. Es el tiempo de destruir todas las causas, todas las cosas que nos están causando estancamiento. Es tiempo de destruir todas las cosas que nos están causando problemas. Actitudes, muchas veces pensamientos, carácter. Muchas veces nuestras maneras de hacer las cosas nos vienen causando. Es el tiempo de destruir todos esos que el enemigo viene creando estancamiento social, material, espiritual, financiera, familiar, política o con profesional en su profesión, que viene estancamiento. Ya es tiempo de destruirlo. Ya no hay más, no vamos a permitir más sufrimiento en nuestra vida. ¿Cuánto dice amén? Amén. Todo lo que están causando sufrimiento, dolor, sin fuerza, sin habilidad, sin ideas. Detrás de todas esas cosas de fracasos está el enemigo. Es tiempo de destruirlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Es tiempo de destruirlo. Y nosotros no vamos a seguir dando al enemigo que nos siga destruyendo. Amén. Tenemos que hacer ahora. Tenemos que tomar decisiones ahora para estar bien mañana. Amén. Para que esos fracasos, ese estancamiento que se rompa, que se caiga, tú tienes que actuar ahora. Amén. Tú tienes que caminar con el Señor. Tienes que creer en el Señor. Tienes que creer lo que Dios dice en su palabra. Y tú tienes que romper eso. Dios no va a hacer si tú no quieres. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Vamos a romperlo esta tarde. Levántase, póngase de pies. Póngase de pies, vamos a destruir. Vamos a destruir. Todo lo que nos están causando problemas en nuestra vida, fracasos, nos están estancados en nuestra finanza, estancado en nuestra vida matrimonial, estancado en nuestra vida social, estancado en nuestro bienestar, estancado en nuestro trabajo. No tenemos dinero, no tenemos unidad, no tenemos esa paz, y es tiempo de romperlo. Vamos a romperlos. Repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Tomo mi autoridad que tú me has dado a través de su palabra y uso el derecho que tú me has dado como hijo para romper todo estancamiento que me está trayendo problemas en mi vida. En el nombre de Jesús, tomo mi autoridad y el poder que me da el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, abre su boca, levanta sus manos, repita conmigo: ahora mismo rompo todo estancamiento que me ha puesto el enemigo, que me está causando problemas, enfermedades, fracasos, destrucciones. Menciona el nombre.
Por ejemplo, enojo, adicciones, vicios, tentaciones, todo tipo de mal que está en tu vida. Menciónalo. Tú lo sabes cuál es el que está causando problema en tu vida. Menciónalo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompe todo estancamiento. Todo estancamiento ahora mismo sea destruido en la vida de los hijos de Dios. Ahora mismo se rompe, sea destruido ahora, que ha desarraigado de la vida de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, que sean destruidos ahora, que sean desarraigados de la vida de los hijos de Dios, de sus matrimonios sean desarraigados, de sus finanzas sean desarraigados, de su salud sean desarraigados, de su familia sean desarraigados, de la vida de sus hijos, de la vida de su familia, sean desarraigados ahora, sean destruidos todas las obras del enemigo en la vida de los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios decimos amén. Pueden sentarse. No dependas de su propia capacidad. No dependas de sus propios recursos humanos, sabiduría o conocimiento. No dependas de tus propias fuerzas. No dependas de su propia habilidad, porque el enemigo es mayor que usted. No dependas de tu propio conocimiento humano. No dependa nada humano contra el enemigo, porque no vas a poder vencer, porque él es espíritu. Por lo tanto, vamos a depender de las instrucciones que Dios nos ha dado, que nos está dando. Actuar como Dios dice que actuemos. Hacer las cosas que Dios dice que hagamos. Vivir como Dios dice que vivamos. Comportarnos como hijos de Dios, como Dios quiere que nosotros vivamos. Usted tiene que hacerlo. Si usted no lo hace, el enemigo te va a golpear, te va a destruir, y nadie puede hacer nada por ti, ni tampoco Dios. Por eso Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. Tenemos que fortalecernos con la presencia del Espíritu Santo. Es el que da poder de vencer al enemigo. El enemigo puede levantar, pero el más poderoso es el Espíritu Santo. Dice el Señor: tiempo de altos mandos de liderazgo en alta esfera del gobierno para destruir los planes del enemigo. Vuelvo a leer. Así dice el Señor: es tiempo de altos mandos de liderazgo en altas esferas del gobierno para destruir los planes del enemigo. Esto significa que este es el tiempo que los líderes, gobernantes que están en los altos mandos de liderazgo y poder mundial van a ser usados por Dios para destruir los planes y las obras del enemigo que vienen trabajando contra los planes y las obras de Dios. Usted va a escuchar. Por eso cuando yo estaba mirando esto, esta semana pasó grandes cosas en Medio Oriente. Cuando el presidente de Estados Unidos estaban reunidos con todos esos países, líderes, cómo se comportaban, cómo llegaron a hacer acuerdos, los terroristas haciendo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Todos están alineando. Este es el tiempo. Este es el tiempo que los altos liderazgos mundiales, Dios lo va a usar para destruir las obras del enemigo. Este es el tiempo, dice el Señor. Hermanos, vienen cambios en el mundo. Vienen cambios porque Dios mismo está haciendo estos cambios. Y están actuando, usando personas quienes tienen poderes.
y liderazgos mundiales para hacer cumplir su propósito conforme su santa voluntad y justicia. Porque este es el tiempo que tiene que ser predicado el Evangelio. Porque el mundo no se va a terminar así nomás como estamos mirando. Va a haber un avivamiento grande, va a escuchar más adelante. Dios empieza a trabajar en el mundo. Va a haber muchos cambios en el mundo. Este tiempo que Dios está poniendo líderes que va a ser usado. Por eso estamos mirando el gobierno de Trump, cómo están haciendo muchas cosas, pareciera una locura, pero Dios sabe por qué lo puso Donald Trump para este tiempo. Nosotros no lo sabemos. Dios es el que pone y quita los reyes. Él es el que pone autoridades por algo, por cada tiempo, por cada era o cada tiempo de los años. Dios ya tiene determinado las cosas que va a suceder cada año, cada día, cada quinquenio o cada decenio o cada siglo. Dios ya lo tiene establecido, qué va a suceder y cómo va a terminar y cómo va a desembocar de una cosa a otro. Dios ya lo tiene establecido. Así que cuando vean estos cambios que están sucediendo en el mundo, no te desesperes, no te asustes, manténgase confiando en el Señor. Los hijos de Dios vamos a estar bien. Se va a levantar el enemigo, como estaba diciendo el domingo pasado. Estos cambios no es para destruir el mundo, todavía el mundo falta para ser destruido, porque así dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos van a estar avisando de lo que va a ir sucediendo y de lo que tenemos que estar haciendo, cómo debemos de comportarnos cada temporada que los cambios vienen. El Señor nos estaba diciendo eso. El Señor va a usar personas que tienen poderes, liderazgo mundiales para hacer cumplir su propósito conforme a su santa voluntad, para que muchos sean salvos. Muchas veces nosotros los seres humanos nos preocupamos más nuestra naturaleza humana para vivir aquí en la tierra. Dios se preocupa de nuestra salvación. Muchas veces nosotros preocupamos qué vestir mañana, qué comer hoy, pero Dios no se preocupa de eso, eso ya está dada. Lo que Dios se preocupa es nuestra salvación. Cuando nosotros pasamos a la presencia, cuando pasamos el telón de la muerte, cuando entremos a la eternidad, ahí vamos a ver dónde vamos a estar, con Dios o con el enemigo. Tenemos que preparar ahora. Y eso es lo que Dios le preocupa. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero si nadie quiere ser salvo, pues Dios no le va a obligar a que sean salvos. Pero Dios está hablando para que todos, el que crea en Él, sean salvos. Por eso, este tiempo, Dios están haciendo, van a hacer muchas cosas, muchos cambios, para que no hayan excusas a los que no crean o rechacen a Dios, para que no hayan excusas que ellos no sabían, porque van a saber, todo mundo va a saber quién es Dios y el gran amor de Dios va a escuchar. En este tiempo en que empieza a cumplir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos acerca de las señales del fin del mundo en que estamos viviendo ahora. Este es el tiempo que comienza. Vamos a Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14, donde dijo el Señor: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mientras no pasa eso, no va a venir el fin. Primero va a ser predicada el evangelio.
de la salvación a todas las naciones. Mateo 24, 14. Dice el Señor, se agota el tiempo del enemigo, se agota el tiempo de Satanás, está agotando, está terminando el tiempo de Satanás, se agota el tiempo de la escasez. Muchos que estamos padeciendo de escasez, tal vez materialmente y espiritualmente, eso se va a terminar. Ya está tiempo corto que eso se va a terminar, dice el Señor. Se agota el tiempo de derrota. El enemigo que siempre ha peleado contra los hijos de Dios y muchos fueron vencidos, pero eso se agota. Ahora Dios va a dar, ya nos dio, los hijos de Dios, el Espíritu Santo que nos está revelando, vamos a ir adquiriendo, sabiendo, actuando, viviendo a la manera de Dios. Y los hijos de Dios empieza a tomar su posición, va a empezar a actuar como hijos de Dios poderosos en esta tierra. El enemigo ya no va a poder derrotar. El enemigo se va a levantar, pero nosotros lo vamos a derrotar. Así dice el Señor, es el tiempo de derrota del enemigo. Tiempo de atmósferas transformadas en un gran avivamiento espiritual. Viene un cambio en la atmósfera espiritual. Se van a cambiar para un avivamiento grande que viene a la tierra, dice el Señor. Es tiempo de transformación, cambios en la atmósfera, en la vida de los hijos de Dios, a la vida de los humanos. O sea, el ambiente espiritual que nos rodea, actividades, conductas, actitudes de las personas que vienen generando contra Dios, que vienen actuando contra Dios por la influencia del maligno, serán transformados en un gran avivamiento espiritual. Amén. Todo lo que estamos mirando en el mundo actual ahora viene un cambio grande. Amén. Muchas personas se convertirán a Dios. Por eso antes, en el principio nos dijo, es el tiempo de cosecha. Este es el tiempo que Dios va a empezar a actuar, a tocar los corazones. Van a levantar muchos predicadores sin ser predicador, porque el Espíritu Santo mismo va a usar. Usted se va a asustar cuando alguien diga que es profeta. Tal vez usted va a creer que es falso profeta, porque dijo, en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas. Estamos leyendo Mateo 24, ¿verdad? En los últimos tiempos vendrán falsos profetas. También falsos predicadores. Los que tienen la presencia del Espíritu Santo tendrá capacidad de identificar cuando es falso, cuando es verdadero. Amén. Los que no tienen la presencia del Espíritu Santo no podrán identificar cuando venga el falso. Amén. Porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a ayudar a hacerlo ver cuál es el falso, cuál es el verdadero, porque son espirituales, son espíritus que van a mover en las personas, pero el Espíritu Santo que está en nosotros es más poderoso y Él nunca nos va a dejar. Por eso Mateo 25, una parte donde dice, si es posible, hasta los propios justos tratarán de engañar, pero no va a poder, porque el Espíritu Santo que está en las personas, hijo de Dios, va a identificar el falso. Así que es importante este tiempo recibir el Espíritu Santo antes que comiencen estos tiempos drásticos, cambios que viene a la tierra. Dice el Señor,
Tiempo de luz en la oscuridad. Cumplimiento de llamados está en esta temporada. Vuelvo a leer. Tiempo de luz en la oscuridad. Cumplimientos de llamados en esta temporada. Esto significa que en este tiempo muchas personas empezarán a vivir como Dios manda. Vivirán como cristianos, fieles, obedientes, creerán y confiarán en Dios de todo corazón. Muchas personas. Ahora también va a haber entre ellos, va a haber muchos falsos también, pero muchas personas de corazón va a creer en el Señor. Usted mismo, usted se va a notar los cambios que suceden en ti, los cambios que va a suceder en ti. Usted mismo se va a sorprender. Ya no va a actuar como antes, ya no va a pensar como antes, ya no va a andar como antes. Va a haber cambios en las personas porque Dios mismo va a hacer. Por eso ese tiempo de la luz en la oscuridad es el tiempo que el cristiano que tiene que actuar como hijo de Dios en medio de los no creyentes. Es el tiempo que los cristianos que tienen que usar lenguaje como debe de ser, conducta como debe de ser, actitudes como debe de ser, porque el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros va a empezar a hablarnos a nosotros. Pero si usted desobedece a ese Espíritu Santo, hace otras cosas, Dios no podrá hacer nada contigo. Por eso el Señor dice, tiempo de luz en la oscuridad. Que los hijos de Dios tienen que comportarse como un hijo verdadero de Dios, no con hipocresía, no con mentira, no para ganar confianza o no para agradar a nadie, sino verdaderamente vivir como hijo de Dios, creyente que lleva la presencia del Espíritu Santo y cumplimiento de llamados en esta temporada. En esta temporada, en este tiempo, muchas personas que fueron llamados para algún propósito por Dios, eso va a empezar a cumplir en esa persona. Si fueron llamados para evangelista, va a empezar esa persona a predicar sin que nadie le enseñe. Algunos fueron llamados para ser pastores, algunos llamaron para ser evangelistas, otros llamaron para ayudar a los necesitados, otros le han llamado para servir, de servicio o de adoración o de adorar a Dios. Eso va a empezar a activarse en nosotros. Tiempo de cese, escuche bien, tiempo de cese a la persecución. Ya no, en este tiempo que estamos entrando, dice el Espíritu Santo, ya no va a haber la persecución. Más adelante viene, pero este tiempo no. Persecución a los cristianos. Ya no, pero nosotros, muchos estamos diciendo, ¿verdad?, que la iglesia va a ser perseguida y va a haber muchas cosas, pero no es este tiempo. Eso está en más adelante, pero no este tiempo. Este tiempo, dice el Señor, cese a la persecución, cese irradiación del ocultismo, vasijas rotas son restauradas, manos libres, pies en grilletes y esclavitud canceladas, dice el Señor. Bueno, tiempo de cese a la persecución a los hijos de Dios. Tiempo de cesar la irradiación del ocultismo. ¿Qué significa eso? Este tiempo están saliendo muchos de ocultismo, de brujería, ¿verdad? La propagación y expansión de ideas, prácticas, creencias relacionadas con el ocultismo, la influencia cultural, social, espiritual, diabólicas, tales como adivinaciones, esoterismo, misticismo, brujería, etcétera. Este es el tiempo que va a cesar. Todas esas cosas usaron el enemigo para todos estos tiempos que pasaron
hasta este tiempo que Dios está estableciendo. Han usado brujería para destruir a otra persona, maleficio para hacerle daño a las personas, magias negras o cualquier otra cosa diabólicas que se relaciona con el enemigo. Va a empezar a bajar esa propagación este tiempo, porque como viene avivamiento grande, eso va a contrarrestar la propagación del enemigo. Entonces hasta la persecución también se va a cesar. Donde dice vasijas rotas son restauradas. Vasijas rotas es tiempo de restauración de muchas vidas que viven alejados de Dios. Muchas vidas que se alejaron de Dios van a ser restauradas. Porque este avivamiento que va a venir, muchas personas va a avivar, se va a despertar, se va a acercar a Dios, va a buscar a Dios. Por lo tanto, dice el Señor, es el tiempo de restauración de las vasijas rotas. Manos libres, pies sin grilletes y esclavitud canceladas, dice el Señor. Este es el tiempo. ¿Qué significa eso? Que significa que muchas personas que viven como esclavos del enemigo, de vicios, de adicciones, algunas posiciones demoníacas. Domingo pasado, cuando estaba orando, el enemigo se opuso para que la hermana no aceptara a Jesús, ¿verdad? Pero pudo, no pudieron. El enemigo fue derrotado, fue vencido. Por lo tanto, dice el Señor, vasijas rotas son restauradas, manos libres, pies sin grilletes y esclavitud canceladas. Muchas personas que viven como esclavos del enemigo, con adicciones, vicios, con posiciones demoníacas, serán libres. Muchas personas van a ser liberadas porque el poder de Dios, por eso el Señor dijo que este es el tiempo de mover del Espíritu Santo. Este es el tiempo de sanidades, tiempo de milagros, porque el poder de Dios se va a tomar los hijos de Dios, los siervos de Dios, y va a ser expulsado a ese demonio de las personas. Este es el tiempo. Muchas personas van a ser libres. Grilletes que le dicen son adicciones, como yugo te han puesto, ¿verdad? En su vida diaria. Eres cristiano, pero todavía hay cosas que no es de Dios, está en nosotros, como actitudes, pensamientos, carácter, forma de con nuestra conducta, forma de actuar. Muchas veces, siendo cristianos, nuestro lenguaje no parece como cristiano. Esos son como ataduras que nos puso el enemigo y no podemos soltar. Oramos, Señor, quítame esto. No, usted tiene que romper eso. Tú tienes que renunciar. Usted tiene que saber, ahora el Espíritu Santo que está activamente operando en nosotros, Él nos va a demostrar qué es lo que no está bien en nosotros. Su actitud, su conducta, su lenguaje, su carácter, su forma de comportar que no está conforme a la voluntad del Señor, tú tienes que renunciar. Cuando tú renuncias, el Espíritu Santo te va a dar fuerza para sacarlo fuera, y si no sale, los ángeles van a venir a ayudarnos para liberarnos de esa. Muchos grilletes y esclavitud serán canceladas. Dice el Señor, ya voy a terminar, años de éxito y años de victoria este año 2025, año de victoria para los hijos de Dios. Muchos hijos de Dios va a ver la victoria. Todo lo que has luchado, que no has podido tener este año, Dios dice el año de victoria. ¿Cuánto dice amén? Amén. Diga, levanta su mano. No se ponga, ahora ponga contenta. Diga, en el nombre de Jesús, es el año de mi victoria. Todo fracaso quedó atrás. Los mejores días están en el camino.
Las bendiciones son mías, porque Dios mismo me está dando el éxito. Dios mismo me está dando la victoria. Hoy recibo y tomo mi posición como hija de Dios en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor. Este año, dice el Señor, es año de éxito. Amén. Año de victoria. Amén. Todos los fracasos que has tenido va a ser rotas. Por eso el Señor dijo, ¿verdad? Adelante. Todos los pies sin grilletes, toda esclavitud cancelada. Ahí también nos dijo más adelante, tiempo de estancamiento destruidos, porque viene tiempo de victoria, tiempo de progreso, tiempo de éxito. Dice el Señor, año de transformación espiritual. Dígame fuerte. Amén. Año de transformación espiritual. Amén. Este año muchas personas van a ser transformadas. Amén. Muchas personas que vivían fracasos tras fracasos, va a haber la victoria. Amén. Va a haber transformadas sus vidas. Dice el Señor, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo despertar en mi pueblo, dice el Señor. Un nuevo comienzo, dice el Señor. Llega a la cima, llegar al llamamiento. Amén. Diga, voy a llegar a la cima. Voy a llegar a la cima, porque Dios me está dando la oportunidad de subir. Hoy subo a la cima, y donde Dios me pone, en el nombre de Jesús. Hermana, abre la boca, diga las cosas, confiesa en el nombre de Jesús. Este año, dice el Señor, va a ser Dios. Este va a ser como una lema que nos dio el Espíritu Santo. Dice, Dios, amor y libertad en este tiempo. Diga, Dios, amor y libertad en este tiempo de mi vida. Dios, amor, libertad en este tiempo que me da Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tenemos varias profecías atrasadas que no podemos, por el próximo domingo vamos a tener otra profecía que nos dio el Señor para la iglesia. Pero esta es una de las profecías más extensa o corta, pero más profundas que Dios nos ha hablado para esta iglesia. Así que vayan actuando como hijos de Dios, pensando como hijos de Dios, comportando como hijos de Dios, porque este tiempo viene cambios en el mundo. Económicamente, las naciones, muchos predicen que vienen destrucciones. Dios no nos ha dicho destrucciones, ninguna cosa. Va a haber muchas cosas buenas, y eso es lo que le van a provocar a los hijos de Dios. Va a ser difícil para mantenerse confiando, fiel al Señor. Entonces, los hijos de Dios tenemos que estar más orando para que no nos lleve las cosas materiales, nos aleje de Dios. Porque este tiempo, el mundo entra una etapa de mejores progresos en la economía, tiempos buenos, y después viene un avivamiento fuerte al mundo entero. Después el Señor nos había hablado, después de esta construcción que está levantando, estableciendo la voluntad de Dios, que va a predicar las naciones, se va a levantar, pero después vendrá la destrucción, y va a ser una caída estrepitosamente. Todo lo que
va a construir este tiempo, va a ser destruidas. Entonces ahí entra la destrucción del mundo. A eso nos dijo el Espíritu Santo. Pero este tiempo, que los que estamos en esta generación, no sabemos cuánta generación va a pasar, pero este tiempo es el tiempo bueno, viene la tierra. Va a haber mucho progreso, pero después de de avivamiento grande que viene, vendrá la destrucción, esa que van a edificar, a construir, que van a levantar las obras del Señor. La iglesia se van a corromper, muchos pastores se van a corromper y la iglesia va a ser perseguida, muchos van a echar preso y va a ser persecución grande viene. Todo lo que habían provocado en los años anteriores para destruir la obra del Señor, este tiempo va a ser destruidas. Va a cesar todas esas cosas malas, esos cambios de cultural que se ha levantado en Estados Unidos, ¿verdad? Homosexualismo, lesbianismo, el terrorismo, mucha violencia, todo eso se va a terminar. Va a mejorar conforme la voluntad del Señor, pero después de un tiempo esto vendrá a la deriva, ahí donde se va a gobernar el maligno. Así que oren para que el enemigo no te agarren dormidos. Que el Señor les bendiga su palabra. Muchas gracias.